Dios los bendiga a todos. Am, Estamos igual en nuestra serie de estudios acerca del libro de Génesis, ¿verdad? Y vamos por capítulo 5 el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, capítulo 5 de hoy. eh, Son bastantes versículos, pero vamos a ir resumiendo un poquito de lo que hemos estado viendo. Vamos a orar pidiendo primeramente la dirección de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu que guíe nuestras mentes y corazones al entendimiento de su palabra. Amén. Oremos. Padre Santo bueno, estamos agradecidos en esta mañana por ti, Dios. Gracias por que tu misericordia nos ha traído hasta acá, Dios. Te pedimos, oh Padre bueno, que seas tú abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, dándonos humildad, sabiduría, para poder comprender y atesorar tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, que sea luz a nosotros, que nuestro pecado sea confrontado con ella también, oh Dios. Bendícenos en esta mañana, bendice esta tu santa iglesia y a todas las iglesias alrededor del mundo que claman a ti, Padre. En nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Mis hermanos, Génesis capítulo 5. Y hoy tenemos del 1 al 32, que son un montón de versículos que vamos a ir leyendo poquito a poco porque es bastante. Pero para poder entender lo que Moisés estaba relatando en este capítulo, es importante recordar lo que vimos el domingo anterior. Y en el relato que hace Moisés en capítulo 4, primero vimos sobre la muerte de Abel a manos de Caín, y después vimos la genealogía o la descendencia de Caín. ¿Quiénes eran los que descendieron de Caín? ¿Quiénes eran los hijos de Caín? Los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y ya no sé qué era Lamec, ¿verdad? Porque era como la quinta generación. Hermanos, y vimos cómo esa descendencia de Caín era pecaminosa. Caín criaba a sus hijos y ellos a su vez criaron a sus hijos de la misma manera, con un rechazo hacia Dios, una rebeldía en contra del Señor. Y vimos cómo esa sociedad que ellos crearon entre todos, primero Caín fundando una ciudad. ¿Quién recuerda cómo se llamaba la ciudad que fundó Caín? ¿Quién se acuerda, chicos? Empieza con E. Enoc. ¿Quién lo dijo? Por ahí alguien lo dijo. Rachel, muy bien. Enoc, ¿verdad? Y le pone por nombre Enoc. ¿Qué le había mandado a hacer Dios a Caín? Lo había desterrado del lugar cercano al Edén que estaba su familia y lo había mandado a vagar por la tierra. Y Caín hace exactamente lo contrario. Se va a otro lugar, se queda ahí, funda una ciudad y le pone por nombre Enoc, el nombre de su hijo, haciendo exactamente lo contrario a lo que Dios le había mandado. Y a partir de ahí todo lo demás sale mal, ¿verdad? Empiezan a tener descendientes que no amaban a Dios, que no buscaban de Dios. Llegamos a Lamec, un hombre malvado, impío, aborrecedor de Dios, que mata a un hombre en venganza. Y no solamente lo mata, como hizo su padre Caín, su antecesor Caín, sino que él se jacta de lo que había hecho, se vanagloria de lo que había hecho. Mentiroso también, ¿verdad? Se vanagloria de lo que había hecho. Maté a un hombre, dice, y hace todo un poema, una canción de aquello. Y se pone en lugar de Dios y dice, si Caín, versículo 23, versículo 24, perdón. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y se pone en lugar de Dios al proferir una maldición sobre aquel que le venga y le haga daño a él por haber matado a un hombre. Vea la clase de arrogancia en el corazón de un hombre perverso y malvado en contra de Dios. ¿Y cómo fueron los descendientes de Lamec, de este hombre malo? ¿Fueron tontos, no hicieron nada? ¿O fueron hombres que desarrollaron tecnología? Una civilización que se estaba formando en aquel momento, estaba desarrollando ganado, diferentes tipos de ganado, cómo crear ganado,
diferentes tipos de herramientas o probablemente lanzas, espadas, etcétera, etcétera. Y también instrumentos musicales, se desarrolló la música. La sociedad que estaba formando la descendencia de Caín no era una sociedad tonta, era una sociedad todo lo contrario inteligente, donde se ve el reflejo de la imagen de Dios en ellos. Dios había mandado al hombre a desarrollar una cultura con esa inteligencia que Dios le había dado. Y eso es lo que estaban haciendo. Ahora, ellos no lo hacían por glorificar a Dios, sino lo que ellos están haciendo era por glorificar al hombre e independizarse cada vez más de Dios, hacerse más y más independientes en su pobre mente de quién era el Señor. Y esta es la descendencia de la serpiente. Una sociedad tecnológica avanzada, que avanza cada vez más y más rápido, pero sin Dios. ¿No suena conocido eso? Es justamente la sociedad que vivimos hoy en día. Una sociedad que avanza, que se preocupa por el progreso, sí. Tener un buen trabajo, una buena casa, un buen carro, desarrollar tecnología. La tecnología avanza rapidísimo hoy en día. La inteligencia artificial, vea qué rápido ya la inteligencia artificial hace un montón de cosas. Un día se estaba viendo un video de unos robots jugando fútbol con inteligencia malísimos, ¿verdad? Pero ya van aprendiendo. Avanza rápidamente la tecnología, pero en Dios. Y ese contraste hermoso que hace Moisés en estos capítulos es interesante porque el capítulo 4 da contraste a capítulo 5 en la genealogía de la descendencia de la mujer. Y había una promesa desde el principio, cuando Adán y Eva pecan. ¿Cuál era? ¿Cómo? Había una desobediencia de parte de Adán y Eva, pero hay una promesa de Dios en su misericordia que hacen a Adán y Eva en Génesis 3:15. ¿Cuál era? Que vendría uno del descendiente de la mujer que aplastaría finalmente la cabeza de la serpiente. Y cuando Caín nace, Eva cree que ese era el que iba. No lo era. Después Set nace y sigue la esperanza. Este es el que me reemplazará a Abel. Sigue la esperanza viva. Y hoy vamos a ver cómo esa esperanza continuaba a través de todos los patriarcas del linaje de Set. Dice versículos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. Este Adán significa ser humano, ¿verdad? El día que fueron creados. Amén. Vamos a seguir leyendo porque es bastante, entonces poco a poco. Ahora Moisés en capítulo 5, entonces, después de lo que vimos en capítulo 4, hace un recuento de el hombre y de cómo fue creado para narrar la descendencia de Set, que son 10 generaciones. Y si usted quiere leer el resumen, está en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, en donde el autor de Crónicas cree fielmente que esta descendencia que relata Moisés era real. Esta descendencia era real. Y este es el libro de las generaciones. Moisés cita que ya había escrito, ya estaba por escrito las generaciones desde Adán. Eran reales, no era ficticio, no era un cuento como muchos dicen hoy en día. Era algo real. Y el autor de Crónicas se basa en lo que Moisés está diciendo. Y Lucas hace exactamente lo mismo, se basa en lo que Moisés estaba diciendo. Porque era real, eran personas reales. No eran cuentos de hadas, no era algo que se imaginó Moisés que sí sucedió. Había pasado de generación en generación el relato de la creación y había llegado hasta Moisés y Moisés lo había puesto por escrito todo lo que había sucedido. Por supuesto, Dios le había revelado un montón de cosas, ¿verdad? Porque Adán ni siquiera estaba cuando se formaron los cielos y la tierra, pero Dios lo había revelado cómo era qué era lo que había sucedido. Y entonces viene Moisés y relata la descendencia. Y algo interesante de notar antes de entrar en el texto de lo que está diciendo Moisés, es que quien menos años tiene registrado en esta lista que hace Moisés de personas, adivinen quién es.
¿Quién tiene menos edad? Y tiene 365 años. ¿Quién es el que tiene menos edad? Y empieza Moisés a relatar. Y Adán, versículo 3, vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, de nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán 930 años. ¿Sabe cuánto vivía la gente en este momento? Y el que menos vivió de todos ellos, vivió entre comillas, fue Enoc. Vivió 365 años, versículo 23. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Que ellos vivieran tanto, que todos estos patriarcas vivieran tanto, nos enseña que vivieron bastante tiempo juntos ellos. Probablemente Adán no solamente vio a Set, que es el concepto que tenemos, ¿verdad? Hoy en día usted vive y ve a sus nietos, por ejemplo. Algunos ven a sus bisnietos, ¿verdad? Ya casi no ocurre eso, pero sí, algunos ven bisnietos. Tengo un amigo que es cantante que ya tiene, ¿qué bisnietos tiene, Juan? Bisnietos tiene, y está como de mi edad el bandido. Era muy tremendo. Y hay gente que ve bisnietos, ¿verdad? O tiene nietos, no me acuerdo. Tiene bisnietos, sí, ¿verdad? Florcita tiene bisnietos también. Pero, gracias a Dios, qué alegría, ¿verdad? Poder. Tata, imagínate, ya el Matusalén llegó. Y hay gente de eso. Ahora imagínese vivir 900 y resto de años. ¿Cuántas generaciones podría haber visto usted? ¿Cuántas generaciones? Entonces probablemente, y algunos dicen que Adán llegó a ver a Lamec y muere, y ¿qué pasa con? No sé. Sigue otro ahí, ¿verdad? Y entonces viene y probablemente Adán, dicen algunos, que tal vez llegó hasta Lamec. Imagínense cuántas, casi 10 generaciones, 9 generaciones. No, 8 generaciones después. 900 y resto de años. Y el que menos vivió fue Enoc porque lo llevó Dios 365 años. Y para nosotros es imposible, es casi imposible entender esto, y para nosotros suena ficticio. Eso es una mentira, es un engaño. Y suena cuento de hadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no vive tanto hoy en día. Pero estos son los padres antidiluvianos. Y estos patriarcas antidiluvianos vivían mucho tiempo. ¿Cómo el Dios que creó los cielos y la tierra no podía hacer que los hombres vivieran tanto tiempo? Un Dios poderoso. Y Dios bendijo todas esas generaciones con un propósito mucho mayor que el que nosotros podemos ver a simple vista. Moisés estaba relatando este linaje bendito de Dios porque ya relató el linaje maldito de la serpiente y ahora el linaje de la bendición de Dios. Y cuando ellos se vuelven un gran pueblo, eran instruidos siempre por los patriarcas. Entonces, el tataranieto de Adán podía siempre ir a buscar a Adán. Papá Adán, no es el chiste del burro, ¿verdad? Papá Adán, ¿es cierto que eso pasó en el jardín? Sí. Y es cierto que habían 2 árboles, sí, habían 2 árboles. Y es cierto que los animales, sí. Y es cierto que había tantos ríos, sí. Adán podía ser testigo de todo aquello que había sucedido. Vea qué bonito, siempre podían ir a la fuente y conocer la verdad. Ese era el propósito de Dios. Ve Matusalén, 969 años. Siempre podían ir y preguntar. El mismo Matusalén podía devolverse hasta Adán y agarraba su caballo, montaba en el caballo y se iba. Papá Adán, mira, es cierto que esto y esto, y volvían. Siempre podían ir. La misma opción tenían los descendientes de Caín, a pesar de que Caín era el desterrado, ellos podían ir donde Adán y preguntar, no lo hacían. Eran una sociedad rebelde, impía, sin buscar de Dios. Su prioridad no era Dios, su prioridad eran sus cosas personales, ellos mismos. Ese es el mundo en que vivimos hoy en día. La gente está preocupada solamente por ellos. ¿Qué necesito yo? ¿Qué busco yo? ¿Cómo puedo complacerme a sí mismo? ¿Cómo puedo ser feliz yo? Ese no fue el propósito con el que Dios creó el mundo.
Y todas estas generaciones descendientes de Set podían volver y preguntar al anterior. 930 años vivió Adán. Y durante todo ese tiempo siempre podían ir a consultar la verdad de lo que había ocurrido. Vivían en un mundo donde hombres como Lamec abundaban por todos los lugares, con mentiras y engaños, con blasfemias, con un montón de religiones paganas que se empezaron a desarrollar en aquel momento. Y el hombre siempre podía ir a consultar cuál era la verdadera religión, cómo era que se había creado el mundo. Y entonces, mis hermanos, nace Set cuando Adán tenía 130 años y por supuesto, a los 130 años usted ya tuvo que haber tenido un montón más de hijos, ¿verdad? No es que era la primera vez que conocía a Eva. Ya sabemos que existía Caín, había nacido Abel. Y a los 130 años Moisés lo relata porque obviamente era alguien importante que resaltaba sobre todos los demás hijos de Adán, porque era de parte del linaje escogido por Dios para cumplir la promesa del Redentor que vimos en capítulo 3. Adán y Eva pecan y Dios en su misericordia promete un Redentor de ese pecado, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Moisés en estos primeros 2 versículos que ya leímos hace 5 afirmaciones importantes en el resumen de la creación del hombre. La primera de ellas es que Dios creó al ser humano a su imagen y su semejanza. Y esto es importante porque el ser humano entonces tiene un origen divino y una dignidad que no posee nadie más en la creación. Nadie más. Amamos nuestros animales. ¿Quiénes aman, tienen mascotas en su casa? Amamos nuestros animales, ¿verdad? Todos aman a sus animales y por eso tienen mascotas. Nosotros tenemos una perra loca ahí, pero la queremos, la amamos. El gato. Nela no le gustan los gatos. Llegan tremendos. Pobrecita Nela. Hermanos, y los amamos, pero los animales no son igual al ser humano. No existe tal cosa como los perrijos o los gatijos o esas tonteras. Ame, cuide su animal, dele de comer, vacúnelo, lo que sea, báñelo. Pero recuerde que no es igual a un ser humano. El ser humano tiene una condición diferente porque la imagen de Dios está impresa en él, en el hombre. Todos y cada uno de nosotros es la imagen de Dios en nosotros. Y dice que por tanto entonces el hombre es el representante de Dios en este mundo. Porque la imagen de Dios está en él. Ahora el punto es que unos lo representan bien y otros lo representan mal. Unos se rebelan en contra de esa imagen de Dios y otros obedecen a la imagen del Creador y obedecen el mandato cultural de Dios. Número 2, mis hermanos, Dios creó al hombre, hombre y mujer. Y aunque para los cristianos parezca lógico, no es para todos los cristianos hoy en día, lastimosamente, que esto es algo obvio. Muchas iglesias hoy en día apoyan ideologías de género. Un hombre vestido de mujer es una mujer, para muchos inclusive que se hacen llamar cristianos. Usted no puede ser creyente en Dios y apoyar ideología de género. Desde el principio Moisés vuelve a recalcar, porque ya lo he dicho varias veces, varón y hembra los hizo. Y en capítulo 2 se vuelve al pueblo de Israel y es como que le dijeran, ven, por eso es que hombre y mujer se casarán y dejarán a su padre y madre, se unirán a su mujer y serán una nueva familia, una sola carne. Por eso, porque varón y hembra los hizo, punto. Usted no puede ser cristiano y apoyar ideología de género, se acabó. O es una o es la otra. Nacemos hombre y mujer y nuestra identidad está ligada a nuestro cuerpo. O es hombre o es mujer, punto. Número 3, mis hermanos, Dios los bendijo. Y esta bendición no solamente es para que tuvieran hijos y tuvieran un montón de hijos por todos lados, sino para que se desarrollaran como una cultura centrada en Dios. Esa bendición que Dios da en los primeros capítulos al hombre y la mujer es una bendición especial que no da al resto de la creación. El resto de la creación puede reproducirse y tener más descendencia, pero esa bendición que Dios da al hombre es una bendición especial para que
poble el mundo, haya población, pero centrado en Dios. El hecho de que nuestra civilización no esté centrada en Dios es consecuencia del pecado en el mundo. Número 4, mis hermanos, Dios lo llamó hombre o Adán, que significa lo mismo, ¿verdad? O ser humano. Como traduce Valera, traduce Adán. Y esto significa, como ya les dije, el hombre es distinto al resto de la creación, no somos animales con razonamiento. La teoría de la evolución está equivocada, el hombre no es parte del reino animal, eso es mentira. El ser humano es diferente. A pesar de que los evolucionistas traten de afirmarlo de muchas maneras, que éramos cazadores y recolectores, que no sé qué tonteras, que venimos del homo no sé qué, y se inventan un montón de nombres ahí. Y se encuentran un esqueleto que dice que de hace 40,000 millones de años, no sé qué tonteras. Y viene un artista y agarra los huesos y se lo imagina, seguramente con esta calavera era de esta manera y lo voy a dibujar así, ya todo el mundo lo cree. Son artistas tratando de inventar cómo eran los seres humanos en su teoría hace 40 millones de años. No tiene ningún fundamento sólido científico. Y no salga con el carbono 14 porque es una tontera también. Hermanos, número 5, todo esto sucedió el día que fueron creados. Y Moisés reafirma la idea que Dios creó todo en 6 días literales, no en millones de años. Y creó al hombre hoy como lo vemos hoy en día. No es una creación de millones de años. Usted no puede agarrar la evolución y el cristianismo y tratar de hacer una sola cosa porque siempre se va a contradecir. Y la palabra de Dios contradice esta idea. Un Dios todopoderoso que creó todas las cosas no podía hacerlo en 6 días. Dios soberano, con todo poder, pudo crear a través de su palabra varias cosas en varios días, punto, en 6 días. Y el séptimo descansó. Ahora, dejando esto claro, Moisés da una lista entonces del linaje santo del que vendría el descendiente que aplastaría la serpiente. Versículos 3 al 5. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó a su nombre Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y Moisés nos relata que engendró a Set y era conforme a su imagen y semejanza. Set era conforme a la imagen y semejanza de Adán. Adán era conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Dios crea a Adán a su imagen y semejanza. Y el descendiente de Adán tenía esa misma imagen que Dios había impreso en Adán. Y esa misma imagen de Dios ha llegado hasta hoy nuestros días. Todos los seres humanos tienen esa imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios manda amar al prójimo? Porque la imagen de Dios está en él. ¿Por qué manda de cuidarnos de nuestros hijos con amor y de castigarlos, pero también con amor? Porque la imagen de Dios está en las personas, en nuestros hijos también. ¿Por qué la esclavitud está mal? Porque la imagen de Dios está en las personas, hermanos. Cuando usted hace un daño premeditado a una persona, usted está yendo en contra directamente de esa imagen que Dios ha puesto en esa persona. Directo. Cuando usted es injusto con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus empleados, si usted tiene empleados, usted está yendo en contra de la imagen de Dios que puso en esas personas. Directamente, abiertamente. Y entonces, Adán transmite esa imagen de Dios a Set, y Set transmite a sus descendientes también, a Enos. Transmite esa imagen de Dios hasta nuestros días. ¿Sabe qué cosa también transmitió Adán a Set? ¿Sabe qué cosa? Que haya llegado hasta nuestros días. El pecado. Así como se transmitió la imagen de Dios al hombre, también la corrupción en el corazón del hombre se transmitió de generación en generación hasta nuestros días. ¿Por qué nuestros hijos pequeños, si son inocentes, entre comillas, son rebeldes a los padres? O los que son padres. Usted podría decir que su hijo desde pequeñito siempre ha hecho caso a la perfección todo lo que usted le dice. No, no es cierto, ningún hijo hace eso.
porque se transmitió la imagen de Dios, pero también el pecado del hombre, la corrupción del hombre. Ambas cosas vienen desde Adán hasta nuestros días. Esa naturaleza pecaminosa que siempre busca del mal, siempre busca la rebeldía, siempre busca hacer lo malo, se ha transmitido. Y versículos del 6 al 8 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Cuántos vivió Set? ¿Cuántos años vivió Set, chicos? ¿Cuántos? 912 años. 912 años. Ve qué montón de años vivió también Set. Y Set entonces también tiene un hijo que lo llama Enós, y pues sabemos por el capítulo anterior que fue con él que se desarrolló el culto a Dios. Ya había culto a Dios, pero probablemente se forma a desarrollar de una forma más estructurada a partir de Enós, una forma más organizada. Y desde Enós hasta Jared no sucede nada extraordinario. Versículos del 9 al 20 dice que Enós engendró a Cainán, y vivió Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después de que engendró 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y hasta aquí no había ocurrido nada extraordinario. Dice que vivió Jared 800 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Ve qué montón vive la gente. Siempre podían ir y consultar al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo. Siempre podían devolverse a consultar la verdad. Y no ocurre nada especial entre estas generaciones, pero hay algo importante. Primero, que ellos son la descendencia del linaje escogido, y por eso Moisés los incluye dentro. Y además de eso, ellos vivían muchos años, pero al final morían. La muerte siempre toca la puerta de todos. Lo que pasa es que usted no sabe cuándo. No sabe en qué momento va a morir. No sabe si hoy, no sabe si mañana. La muerte siempre llega, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo en pecado, y el morir es consecuencia del castigo de Dios al hombre, y esto siempre lo recordaba. Vivían muchos años, pero la muerte siempre estaba presente como recordatorio del pecado del hombre en contra de Dios. Siempre morían. Todos nosotros vamos a morir. De aquí a 100 años, ¿quién de nosotros va a estar? Tal vez Vale, que es la más chiquitica. O Juan Carlos Luis Esteban Harbin, ¿verdad? Digamos que Juan Carlos Luis Esteban Harbin va a estar todavía. Pero en adelante, de aquí a 100 años, ninguno de nosotros va a estar, hermanos. Ninguno. La muerte es un recordatorio del pecado en el mundo. Y usted no sabe cuándo va a morir, pero algún día todos moriremos, todos. El punto es que, ¿qué ha hecho usted a lo largo de esta vida? ¿Si va a estar con Dios o va a estar en el infierno? ¿Cuál de las dos, verdad? Hermanos, entonces, versículos 21 al 24, Enoc dice que vivió 65 años y engendró ¿a quién? A un personaje muy interesante, Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Hermanos, entonces Enoc nace en la 7ª generación
de estos hombres que está relatando Moisés. Y el nombre Enoc significa dedicado a Dios o dedicado, ¿verdad? Enoc también tuvo hijos e hijas, y entre ellos el más destacado es Matusalén, por la cantidad de años que vivió, y es el más recordado por muchos, justamente por eso mismo. Casi todo el mundo de esta historia recuerda a Matusalén. ¿Quién fue el hombre que más vivió? Todo el mundo lo sabe. Pero para Moisés, en esto no está destacando a Matusalén. Se destaca porque vivió muchos años y era un hombre de Dios. Pero Moisés no está destacando a Matusalén, está destacando a Enoc, lo que sucedió con él. Tanto así que Moisés repite 2 veces que Enoc anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios. Y esa expresión recuerda lo que había acontecido en el jardín del Edén. Dios iba al jardín y andaba con Adán. Esa expresión recuerda la comunión con Dios especial que tenían en el jardín del Edén. Andaban con Dios. La presencia de Dios estaba con ellos y ellos caminaban con Dios. Como cuando usted toma a su hijo de la mano para cruzar la calle o para andar en la calle. Ya cuando están ya más grandes ya no, ¿verdad? Les da vergüenza. Pero cuando están pequeñitos usted los toma de la mano y anda con ellos. Esa es la expresión. Así estaban Adán y Eva en el jardín del Edén y eso fue lo que perdieron. Pero Enoc anduvo con Dios. 2 veces lo repite. Y esa frase que está utilizando Moisés está tratando de enseñar una relación tan íntima con Dios que tenía Enoc con él, que estaba caminando con él, de la mano con Dios, pendiente de Dios, qué decía Dios, qué quería Dios que hiciera. Eso es lo que Moisés quiere relatar, eso es lo que Moisés quiere enseñar al pueblo de Israel. Antes de Enoc, por supuesto, otros tuvieron relación con Dios y caminaban con Dios. Pero Enoc los superó a todos. Enoc organiza el culto a Dios, pero Enoc supera a todos, caminando con Dios. Y fue tanto así que Moisés dice que desapareció porque fue llevado por Dios, no vio muerte. Y Enoc es la primera referencia a lo que va a suceder con los hijos de Dios cuando Cristo venga. Cuando vendrá a rescatarnos, a librarnos de este mundo, a llevarnos al cielo nuevo y a la tierra nueva. ¿Ven? Es la primera referencia que encontramos de que lo que va a suceder a aquellos que caminan con Dios, aquellos que no mueren. Y Enoc es el primero de todos nosotros y allá lo veremos. Si usted quiere preguntarle a Enoc qué fue lo que hizo, cuando estemos en gloria, ya lo veremos y vamos a preguntarle. Vaya donde Adán y puede otra vez ir a consultar a Adán, a Eva, a Enoc, a Enos, cómo fue que organizó el culto, ¿no? Cómo fue que organizó la adoración a Dios. Otro caso similar que relata la Biblia, ¿cuál es? ¿De quién más fue llevado por Dios en la Biblia? Elías. Un carro de fuego que descendió del cielo. Y es exactamente lo mismo. Algo milagroso, algo extraordinario que sucedió con Elías. Fue llevado por Dios porque también caminó con Dios. Lo que Enoc lo que mostraba era que la predicación de Elías era verdadera. Lo que Elías estaba profetizando era verdadero y por tanto Dios milagrosamente muestra que estaba con él y se lo lleva. Y Enoc también es exactamente lo mismo, muestra que Enoc caminaba con Dios y lo que él decía y lo que él predicaba venía de parte de Dios, por tanto Dios le llevó, Dios se lo lleva. Los milagros en la Biblia tienen ese propósito, autenticar el mensaje de Dios por medio de su enviado. Lo vimos en el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 4, versículos 9 y 10. Y entonces Pedro y Juan son arrestados, ¿verdad? Pedro y Juan son arrestados. ¿Por qué cosa? ¿Quién recuerda? Por sanar a un cojo, ¿verdad? En la puerta del templo. Y son arrestados por los fariseos y los llegan a interrogar. Se los llevan aparte, los interrogan. Y dice Pedro, lleno del Espíritu Santo,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Los milagros en la Biblia siempre tuvieron el propósito de autenticar, de enseñar de que el mensaje que ellos estaban llevando era verdadero. En el Antiguo Testamento era exactamente lo mismo. Era exactamente lo mismo. Estos milagros, Elías llevado en un carro de fuego era prueba de que el mensaje de Elías era verdadero. Enoc siendo llevado por Dios era prueba de que el mensaje de Enoc era verdadero. Caminaba con Dios y su mensaje era verdadero. Ahora, ¿qué predicaba Enoc? ¿Qué era lo que enseñaba Enoc? Y primero debemos entender o aclarar que Enoc no fue llevado por sus propios méritos. No era que Enoc era muy bueno, ay, qué lindo que es Enoc, ¿verdad? El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos relata y nos explica que Enoc fue llevado no por sus propias obras, sino por la fe en Dios. Cuando está hablando de los héroes de la fe, en capítulo 11, y llega a Enoc, dice versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No era por sus propios méritos, era por la fe. ¿Fe en qué podía tener Enoc? En la promesa que Dios había hecho del Redentor. Esa era la fe que tenían los patriarcas, la fe en la palabra de Dios. Caminaban con Dios por fe, no porque ellos eran muy buenos. Y número 2, la predicación de Enoc específicamente, nos dice Judas capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, versículos 14 al 16, nos dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho. ¿Cuál era la predicación de Enoc entonces? ¿En qué momentos que Dios viene con su ejército, millares de su ejército, a juzgar el mundo finalmente? ¿Cuándo? Segunda venida de Cristo. Esa era, y tal vez no había un entendimiento completo en aquellos tiempos, pero está hablando del juicio de Dios final sobre los impíos, sobre aquellos que andan con sus propios deseos, versículo 16, que viven su vida como les da la gana, no como Dios quiere que lo vivan. Esa era la predicación de Enoc. Juicio de Dios viene sobre aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y por eso es que Dios lo lleva. Porque anduvo con él, creyó en las promesas de Dios, pero también predicaba el juicio de Dios al mundo. Hermanos, si hoy se predicara en las iglesias más juicio de Dios, habría más temor de Dios. Pero como que lo que solo se predica hoy es amor y Dios es amor, nadie teme a Dios, nadie teme pecar, nadie teme el juicio santo de Dios. Y Juan, que utilizaba una hora en la mañana cuando estamos leyendo el Salmo, nos decía que hoy en día el concepto de Jesús, ¿quién es Jesús? Es Jesús el pobrecito, Jesús mi amigo, Jesús el pura vida. O el Jesús de los católicos romanos, crucificado, clavado en una cruz todavía. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la imagen de Jesús que ve Juan en el Apocalipsis resucitado? Ojos de fuego, rostro de sol. Ese es el que vendrá a juzgar el mundo. Y ese es el Dios que Enoc predicaba. Un Dios que trae juicio al mundo por la maldad del hombre.
¿Cuándo ocurrirá eso? En la segunda venida de Cristo. Y Enoc entonces andaba por la fe en esas promesas, vivía de acuerdo a la voluntad de Dios con la piedad que Dios había revelado a su pueblo. Y por tanto Dios le llevó. ¿Y qué pasará con los creyentes que viven según la voluntad de Dios, que temen a Dios, que aborrecen el pecado, que andan con Dios? ¿Qué pasará con todos ellos? Serán llevados por Dios. Enoc fue el primero de ellos, después Elías, y después toda su iglesia. Cristo, excluyendo a Cristo, ¿verdad? Que resucitó y fue a los cielos. Pero de ahí en adelante todos seremos llevados con Cristo porque hemos andado con Él. Versículo 24 al 29, volviendo a Génesis capítulo 5. Versículo 25, perdón, al 29. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Amén. Y entonces Matusalén, hijo de Enoc, vivió 969 años, murió. Luego Lamec, que ya no era el impío Lamec que vivimos en el capítulo anterior, sino el hijo de Matusalén, engendró a Noé, que significa descanso, consuelo. Y en cada una de estas generaciones continuaba la esperanza. Si no, ¿por qué Lamec le pone este nombre y dice estas palabras? Porque todavía había una esperanza que había pasado de generación en generación hasta llegar a Noé. Todos esperaban ese redentor, todos esperaban ese hombre que aplastara finalmente la cabeza de la serpiente y los librara del castigo del pecado. Todos ellos, todos, vivían esperando ese Mesías, ese enviado de Dios. Cada uno de ellos vivían en la esperanza. Hermanos, el castigo de Dios estaba siempre presente, ¿verdad? A través de la muerte, que era ese recordatorio de la desobediencia del hombre. Pero en los corazones del pueblo bendito de Dios siempre había esperanza de redención. Nosotros, hoy en día, pecamos todos los días, pero hay esperanza. El cristianismo no es una religión fatalista donde todo es negativo y todo es malo. Sí, el hombre es pecador, hay pecado en nuestros corazones, pero hay oportunidad de arrepentimiento también por la obra de Cristo. Dios nos ha redimido, Dios cambia nuestras vidas. Y en la 10ª generación nacen los hijos de Noé, pero solo uno de ellos va a ser del linaje. ¿Quién era? ¿Quién recuerda? Sem. Solo uno de ellos será del linaje escogido. Es lo que veremos más adelante si Dios nos lo permite, hermanos. Ya para finalizar, tengo 2 puntos importantes nada más. Número 1, como siempre digo, no somos los primeros en leer esto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros en leer este libro de Moisés? Los cananeos. ¿Quiénes fueron? El pueblo de Israel, ¿verdad? Fueron los israelitas. Y ellos eran descendientes de ese linaje santo, escogido por Dios, de entre un mundo lleno de pecadores malvados, y estaban a punto de entrar en una tierra de pecadores malvados que aborrecían a Dios. Pero ellos eran los portadores de la esperanza, porque a través de ese pueblo Dios enviaría a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios santo y bueno, una vez por todas, Cristo hizo eso. Y es por eso que Cristo hace que nosotros hoy en día somos incluidos también, a pesar de no ser sangre, linaje de sangre, somos incluidos en ese linaje santo. Somos adoptados parte de esta familia que acabamos de leer. Entonces espiritualmente Lamec, Matusalén, Enos, Adán, Set, Enoc, todos ellos son también nuestros antepasados espirituales. Porque somos incluidos a través de la obra santa de Cristo. Éramos pobres, rebeldes, desdichados,
desterrados, sentenciados a vagar por el mundo sin esperanza hasta que Cristo vino. Y hoy nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Y es algo que no merecemos, mis hermanos. Siéntase agradecido por Dios, porque éramos pecadores malvados. Éramos como el linaje de Caín antes de que Cristo viniera y redimiera nuestras vidas. Amén. Número 2, mis hermanos. Si usted fue observador el domingo anterior y hay algo muy interesante, y es que hay dos nombres que se repiten. Uno es, ¿cuál? Lamec, y el otro es Enoc. Uno es el Enoc, el hijo de Caín, y otro es el Enoc, el que lo llevó Dios. Uno es Lamec, el blasfemo, el arrogante, el prepotente, el orgulloso, y el otro es el Lamec, el padre de Noé, que había esperanza en su corazón del Redentor vivo. Y Caín y tuvo descendientes, y Lamec, ese hombre lamento y blasfemo, y Lamec, el de linaje escogido por Dios, que reconocía el pecado y tenía esperanza en su vida. La diferencia entre el linaje de Caín y el linaje de Set es muy grande, es inmensa. El linaje de Caín está marcado por la violencia, por la inmoralidad, por la rebeldía en contra de Dios, por asesinatos, por orgullo. Y al contrario, el linaje de Set está completamente apartado por Dios. La descendencia de Set perseveraba en el culto a Dios, eran gente piadosa, eran gente que servía a Dios, tanto así que caminaban con Dios que uno de ellos fue llevado con Dios. Ve qué diferencia, a pesar de que tenían el mismo nombre, eran totalmente distintos. Eran otra persona totalmente distinta. Eran otros diferentes, no eran iguales. Y cuando Dios da los 10 mandamientos, Moisés está asociando estas generaciones que vivían tantos años, están asociados con el vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando da los 10 mandamientos, en el 5.º mandamiento, ¿qué es lo que dice? ¿Honra a quién? ¿Para qué cosa? Que tus días se alarguen. Aquel que cumple la voluntad de Dios, Dios los bendice con muchos años de vida. Tal vez no 969 años, pero Dios bendice a su pueblo con una vida duradera. Con una vida duradera. Honre a padre y madre, pero también honre la voluntad de Dios. Es lo que Moisés está diciendo. Honre a Dios, camine con Dios, para que sea llevado por Dios. Ese es el propósito. Y solo hay 2 generaciones, hermanos. Y si usted se acaba de dar cuenta, en el fondo de su corazón, que pertenece a la descendencia equivocada, ore a Dios. Aún hay tiempo de arrepentirse. Aún usted puede orar a Dios. Cristo no ha venido y todavía no viene, hermano. Todavía usted se puede arrepentir y buscar la gracia de Dios en su vida. Amén. Oremos. Padre Santo, bueno, estamos agradecidos por tu palabra, Dios, que has revelado a nosotros. Gracias, Padre bueno, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Dios. Bendícenos ahora, bendícenos con toda bendición espiritual, Padre celestial, y danos un corazón que te ame, que te busque, que quiera ser parte de tu pueblo. En el nombre de Cristo oramos, Dios. Amén. Mis hermanos,